amigos de EWTN? Bienvenidos a su noticiero EWTN Noticias. Mi nombre es Rubén León y estoy muy contento de poderlos acompañar en esta oportunidad. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y con todo el equipo de EWTN trabajando para llegar a sus hogares con la información de la Iglesia Católica. Nos vamos ahora a nuestros principales titulares. El Papa lanza un mensaje a los cristianos de Tierra Santa y pide el fin de la violencia. Vaticano publica nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Por otro lado, en Bolivia se realizó el 7º Congreso Misionero Nacional, que tuvo como principal objetivo el fomentar el compromiso de la Iglesia en la defensa de la vida y la lucha contra la trata de personas. En el marco del Mes de las Misiones, más de 1.500 personas asistieron al 7º Congreso Misionero Nacional celebrado en Sucre, Bolivia, bajo el lema "El Evangelio es alegría, anúncialo". En dicho evento, organizado por la Conferencia Episcopal Boliviana y las Obras Misionales Pontificias, se motivó a los participantes a desarrollar su responsabilidad en la sociedad, la familia y la política. Durante los 5 días del Congreso, los asistentes llegaron a la conclusión de que los católicos, quienes tienen mayoría en Bolivia, deben involucrarse más en la lucha contra la trata y tráfico de personas. Además, que la Iglesia debe abordar pastoralmente y con fuerza la migración que existe del campo a la ciudad. En ese sentido, en una misa concelebrada por varios obispos y sacerdotes en la Plaza 25 de Mayo, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Ricardo Centellas, invitó a todos a convertirse en una iglesia en salida, para ir al encuentro de los niños, jóvenes, migrantes y comunidades campesinas, presentando el Evangelio de Jesús frente a los intentos gubernamentales que buscan imponer la cultura de la muerte mediante el aborto. En otras noticias, el Papa Francisco expresó su pesar por el asesinato ocurrido el 16 de octubre en Malta de la periodista Daphne Caruana Galizia, quien investigó los presuntos vínculos de su país con los llamados Panama Papers. A través de un telegrama, el Santo Padre envió sus condolencias al gobierno de Malta por el asesinato de la periodista de 53 años Daphne Caruana Galizia, quien murió tras el estallido de una bomba implantada en su auto mientras conducía cerca a su casa. El suceso ocurrió 4 meses después de que el primer ministro del país, Joseph Muscat, convocara elecciones y luego de que el gobierno recibiera acusaciones de corrupción hechas por la investigadora. Según se sabe, Daphne Caruana tuvo un importante papel en las denuncias contra Muscat, su ministro de Energía, su jefe de gabinete y su propia esposa, por presuntamente tener cuentas en los paraísos fiscales revelados en los conocidos Panama Papers. No obstante, el primer ministro siempre negó todas las acusaciones. Por otro lado, en el telegrama enviado en nombre del Papa por el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, se dio a conocer que el pontífice se encuentra entristecido por la trágica muerte y reza por el eterno descanso de la periodista, quien 2 semanas antes del suceso manifestó ante la policía haber recibido amenazas de muerte. En una audiencia, el Papa Francisco defendió la importancia de la sociedad civil en el mundo actual para lograr que los estados y el mercado se comprometan no solo con el crecimiento económico, sino también con el bien común. El Santo Padre recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico a los participantes de un encuentro organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, el cual tuvo como objetivo buscar desarrollar nuevos modelos de cooperación entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. En ese sentido, el pontífice exhortó a los asistentes a impulsar una relación más cercana entre esas 3 realidades y destacó algunas causas que fomentan la exclusión y las periferias existenciales. La prima, el aumento endémico e sistémico. En primer lugar, el aumento sistemático de las desigualdades y la explotación del planeta, el cual es mayor respecto al aumento de los ingresos y la riqueza. Sin embargo, la desigualdad y la explotación no son inevitables, ni tampoco una constante histórica, porque dependen de diversos comportamientos individuales, como de las reglas económicas que una sociedad decide otorgar. Como respuesta a otra causa de exclusión, el Papa Francisco mencionó la necesidad de crear nuevos trabajos con personas abiertas y emprendedoras para combatir el rechazo que puede ocasionar el trabajo indigno. El Sumo Pontífice finalizó su discurso asegurando que el papel actual de la sociedad civil es de empujar al Estado y al mercado con el objetivo de replantear su razón de ser y su modo de obrar. Aprovechamos ahora para irnos hasta Roma, donde nuestro corresponsal Álvaro de Juana tiene algunas noticias que contarnos. Álvaro, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Sí, efectivamente vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas de estos días y comenzamos con el Ángelus del pasado domingo, donde el Papa Francisco invitó a todos los fieles reunidos aquí en la Plaza de San Pedro a mirar siempre el futuro de cara a Dios. El pontífice manifestó que el creyente mira la realidad futura, la de Dios, para vivir la vida terrena en plenitud y responder así con valentía a sus desafíos. Por otro lado, subrayó que Dios es el Señor de todo y nosotros, que hemos sido creados a su imagen, pertenecemos ante todo a Él. Todos conocemos la situación que sufren miles de cristianos en todo el mundo que son perseguidos a causa de su fe. Por ejemplo, los de Tierra Santa son obligados en muchas ocasiones a abandonar sus casas por las presiones que sufren en el país. Y el Papa Francisco ha querido lanzar un mensaje de ánimo y de aliento a todos ellos y ha condenado también la violencia que se vive en el país. Al recibir en audiencia al patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilos III, el pontífice expresó su cercanía a todos los que sufren a causa de los conflictos que desde decenas de años afligen Tierra Santa. A los cristianos de Tierra Santa les deseó que continúen siendo parte integrada de la sociedad y que sin cansarse contribuyan al bien común y la construcción de la paz. En el encuentro también pidió poner fin a la espiral de violencia que se vive en el país. Y hasta aquí de momento las noticias desde Roma, informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Muchísimas gracias, Álvaro. Y en otro ámbito de la información, la Santa Sede publicó una nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, con una breve presentación del Papa Francisco y un comentario teológico pastoral elaborado por Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Con motivo del 25º aniversario de la primera publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, realizado en 1992, el Vaticano presentó una nueva edición de este importante compendio de la doctrina. Esta versión no contiene ninguna modificación respecto a la edición anterior, pero posee una presentación del Papa Francisco, donde el pontífice afirma que el Catecismo de la Iglesia Católica se muestra como un camino que permite acoger la dinámica de la fe a lo largo de 4 etapas: el deseo de cada hombre que lleva consigo el anhelo hacia Dios, la vida de gracia expresada de forma particular en los 7 sacramentos, el estilo de vida del creyente como una vocación que se vive según el Espíritu, y la oración como expresión de un encuentro donde el hombre y Dios se miran, hablan y se escuchan. El pontífice también destaca que ese recorrido es necesario para comprender en plenitud la identidad del creyente como discípulo misionero de Jesucristo. Por otro lado, esta nueva edición del Catecismo cuenta además con un comentario teológico pastoral, elaborado por Monseñor Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, quien señala la importancia de este compendio de la doctrina en la formación de los cristianos. Además, el prelado destaca que este libro formativo puede ayudar a superar una dificultad presente en varias iglesias, que con frecuencia limitan la catequesis a la sola preparación de los sacramentos. En este sentido, puntualizó que si la catequesis se limita solo a este fin, se corre el riesgo de terminar a la deriva. Por lo tanto, Monseñor Fisichella hace un llamado a retomar con convicción la posibilidad de una formación constante, dirigida a todos los creyentes. A un mes del terremoto en México que se produjo el 19 de septiembre y que afectó a varias zonas del país, Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, hizo un balance de los daños en su diócesis y llamó a la solidaridad por los afectados que aún viven las consecuencias de esta catástrofe. Aquí tenemos al párroco. ¡Ánimo, ánimo! Bendito sea Dios, está bien. ¡Ánimo! Vamos aquí, vamos a tratar de salir, ya que está deteriorada totalmente. ¡Hay que salir! ¿Están bien? México ha vivido una tragedia que ha dejado una herida muy profunda en el pueblo mexicano. 11 estados se han visto heridos por sismos. Nuestro estado de Morelos ha vivido algo inédito en su historia moderna.
nunca había tenido una realidad como la que está enfrentando en este momento. Más de 15.000 hogares, más de 15.000, se han quedado totalmente destruidos, parcialmente o con daños que no les han permitido regresar a su casa. Lo que esto trae consigo: desempleo, enfermedades, desánimo, tristeza. Dentro de esta realidad tan difícil de enfrentar, 314 iglesias, 314 templos. Para mí es verdaderamente algo tan pesado como obispo. 314 templos que no se pueden utilizar. Cerca del 60% de las iglesias que en este momento no se utilizan y que los sacerdotes se han visto en la necesidad de celebrar en el jardín o de celebrar en algún lugar público. A esto le añadimos 2 sacerdotes heridos, le añadimos también que el 25% de las casas parroquiales han quedado inhabitables, algunas totalmente destruidas, lo que significa que 40 sacerdotes han tenido que buscar un lugar donde dormir, un lugar donde estar. Ya no hay oficinas, ya no hay sacristías. Esto, materialmente hablando, nos duele. Pero dentro de todo esto, como he dicho desde el primer día, se han derrumbado nuestras casas, nuestros edificios, nuestros templos, pero no se ha derrumbado la fe, la esperanza y la solidaridad. Muchísima gente de México y de otros países, sobre todo Estados Unidos, han sido solidarios con nosotros y les agradezco inmensamente, como les seguiré agradeciendo a toda la gente de buena voluntad que se quiera solidarizar con nosotros. Verdaderamente, esa ayuda viene a darnos ánimo, entusiasmo, al saber que no estamos solos. El dolor tiene un valor purificador. El dolor tiene una realidad que nos prueba y saca lo mejor de nosotros mismos. Vamos a levantarnos con ánimo, con entusiasmo, y vamos a trabajar todos juntos. Y hermanos, los necesitamos. Necesitamos su solidaridad con su oración, y quien pueda ayudarnos a reconstruir, Dios habrá de pagárselo. Muchísimas gracias. Bueno amigos, esta es una invitación para que sigamos orando por todos nuestros hermanos mexicanos, ya que han sido muy afectados por este terremoto. Nosotros, desde nuestra generosidad, con lo que podamos, sigamos colaborando. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos piden a Trump extender protección para migrantes de Honduras y El Salvador. Monseñor Bernardito Ausa llama a salvaguardar la naturaleza pacífica del espacio exterior. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con más información. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos hizo un llamado al presidente Donald Trump para evaluar la situación de los inmigrantes refugiados de El Salvador y Honduras, quienes en enero del 2018 tendrían que abandonar el país. Los obispos de Estados Unidos pidieron al presidente Donald Trump extender el estatus de protección temporal para los migrantes provenientes de El Salvador y Honduras, ya que esas naciones no cuentan con la capacidad adecuada para recibir e integrar a sus repatriados en este momento. El llamado fue hecho a través de una carta de Monseñor Joe Vázquez, presidente del Comité sobre Migración de la Conferencia de Obispos Estadounidenses, luego de que el gobierno norteamericano afirmara que el 10 de noviembre dará a conocer su decisión sobre la situación de los migrantes ilegales de Nicaragua y Honduras, cuyo permiso para permanecer en el país expira el 5 de enero de 2018. En la misiva, los prelados también resaltaron que el gobierno americano beneficia temporalmente a unos 200.000 salvadoreños, 60.000 hondureños y más de 5.000 nicaragüenses, quienes son padres de más de 270.000 niños ciudadanos estadounidenses. Hace unos días se llevaron a cabo elecciones regionales en Venezuela y a raíz de las constantes denuncias de manipulación en las votaciones, los obispos del país emitieron un comunicado denunciando y rechazando una parcialización favorable al gobierno.
La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de un comunicado, criticó la parcialización del Consejo Nacional Electoral a favor del gobierno de Nicolás Maduro durante las elecciones regionales del 15 de octubre, y en las que el régimen se hizo con 18 de las 23 gobernaciones disputadas, pese a las denuncias de fraude hechas por la oposición e instancias internacionales. Al respecto, los obispos también señalaron que fueron múltiples las irregularidades cometidas en la implementación del proceso electoral, entre las que destacan la migración a última hora de electores hacia otros centros de votación, la falta de observación internacional plural y abusos en el voto inducido. Por otro lado, según lo estipulado en la Constitución del país, estas elecciones se debieron llevar a cabo en octubre de 2016, pero diversos medios afirman que el gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral, dilataron la convocatoria a los comicios por el temor de perder algunos de los estados que controlaba a causa de la baja popularidad por las protestas y crisis que se vivía en la nación. Finalmente, los obispos venezolanos culminaron su mensaje pidiendo a Dios que aliente la esperanza de los venezolanos ante los serios problemas que afectan a esta sociedad y que causan angustia y desánimo en muchos corazones. En un nuevo informe de la Comisión Justicia y Paz de los Obispos Católicos de Australia, se expresó la urgencia de desarrollar una economía inclusiva y sostenible. A través de un informe presentado por la Comisión de Justicia y Paz, los obispos australianos expresaron su preocupación por los más vulnerables y la creciente desigualdad que existe en el país. En el documento, los prelados pidieron el retorno a una mayor inclusión y un nuevo enfoque, que sea capaz de construir un sistema económico para el beneficio de todas las clases sociales. En este sentido, señalaron algunos criterios fundamentales para hacer que el sistema económico sea más inclusivo, como por ejemplo considerar a las personas y a la naturaleza no solo como simples instrumentos de producción. Por otro lado, destacaron que en el proceso de las decisiones políticas es importante considerar fenómenos como exclusión y vulnerabilidad. Asimismo, se hizo referencia a la naturaleza, destacando la urgencia de sensibilizar en la realización de prácticas económicas y sostenibles para el cuidado del medio ambiente. El texto ha sido llevado a todas las diócesis y comunidades de Australia para ser estudiado y de ese modo impulsar propuestas y proyectos fructíferos para alcanzar el bien común. La película Red en Libertad llegó a los cines de España y por ese motivo conversamos con el director y la protagonista de este interesante film, situado en la Francia de la Segunda Guerra Mundial y que trata de una hija de la caridad. En España se estrenó la película Red de Libertad, que narra la historia de la hermana Elena Stutler, hija de la caridad, quien durante la Segunda Guerra Mundial salvó la vida de unas 2000 personas en Francia, que se encontraban en campos de concentración nazis. ¡Alguien de fuera los está ayudando a huir! Qué duro debe ser ver cómo siguen sacando prisioneros de los campos, delante de sus propias narices sin poder hacer nada. Todo el poder de un imperio desafiado por una hija de la caridad. Ayúdanos a salvarlo. En declaraciones a EWTN Noticias, la popular actriz española Assumpta Serna, que interpreta a la hermana Stutler, destacó que la película es la aventura de una heroína que lucha por los derechos fundamentales del hombre. Es esa necesidad de propagar una historia que es, si lo piensas bien, de una heroína maravillosa que salvó a 2000 personas en una red de libertad increíble, que luchó pues, contra toda una guerra mundial, contra el poder e incluso pues, bueno, aprovechando que ella incluso era quien era, que era una hija de la caridad, para disfrazarse de, ¿sabes?, de salvadora de la gente, pero nunca, claro, los otros podían pensar que ella lo que estaba haciendo era algo completamente en contra de lo que el poder quería, ¿no? Por otro lado, para el director del film, Pablo Moreno, la película pretende brindar una reflexión sobre los conflictos bélicos de hoy. Entonces queríamos, sobre todo, interpelar al espectador para que piense en qué somos colaboracionistas hoy día. O sea, hay muchas cosas que nos callamos. Tenemos las fronteras de Europa cerradas a millones de refugiados que vienen pidiendo auxilio. Se nos va a juzgar por este momento. O sea, estamos viviendo un momento que es muy serio a nivel mundial y yo creo que como ciudadanos, como personas, no estamos haciendo lo correcto. Finalmente, el director señaló que si todo va bien, el 11 de noviembre se estrenará en Ecuador y próximamente llegará al resto de América. Por ello, invitó a todos a ir al cine a verla. Yo creo que es una historia que merece la pena, es una historia que se ha hecho con el corazón, que es una historia muy entretenida y que habla de temas que son fundamentales.
Y yendo a ver una película de estas características estás apoyando un cine que es muy peculiar, que necesitamos el apoyo del espectador. Hacemos películas para los espectadores, ¿no? Y sin vosotros, sin los espectadores, esto no sería posible. Entonces os necesitamos mucho. Verdaderamente maravillosa historia, ¿no te parece, mi querida Isabel? Qué importante que haya cine católico, qué importante que hayan estas historias también proyectadas en las salas para que la familia se pueda acercar a ellas, y esperamos realmente de corazón que la película llegue a no solamente a Ecuador, sino a toda Latinoamérica. Así es, Rubén, muy importante también que esta película se da pues en el marco de los 400 años de la familia Vicentina, y es una película de una de las hijas de la caridad, así que ojalá todos podamos verla. En otras noticias, el observador permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas hizo un llamado a la comunidad internacional a salvaguardar la naturaleza pacífica del espacio exterior. Durante un debate en la ONU de la primera comisión dedicada a la prevención de una carrera armamentista en el espacio ultraterrestre, Monseñor Bernardito Ausa, observador permanente de la Santa Sede en este organismo mundial, dirigió un discurso en el que pidió a la comunidad internacional que se resguarde la naturaleza pacífica del espacio exterior, evitando que se convierta en un área para la militarización y el armamentismo. En su intervención, el prelado destacó cuán importante ha sido el desarrollo pacífico de las tecnologías espaciales para la humanidad, como es el caso de los satélites, que no solo son importantes para la vida cotidiana de las personas en el mundo, sino también para el cuidado del medio ambiente. Ante la dependencia del planeta en las tecnologías espaciales, Monseñor Ausa advirtió el peligro de futuros ataques y manifestó que una guerra en el espacio podría ser más devastadora para las civilizaciones que un conflicto armado en el plano terrestre. Para todos los que están interesados en consagrarse a la Virgen María y que desean hacerlo por el método de San Luis de Montfort, les contamos que existe una página web en donde se encuentra todo el material para llevar a cabo esta promesa de amor y confianza a la Virgen. Veamos. Dimitri Conejo es un laico que ha desarrollado la página web Mater Cheli, que contiene la información necesaria para consagrarse a la Virgen María a través de su Inmaculado Corazón por medio del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis de Montfort. Según explica el joven, la idea de crear esta web surgió después de que él mismo se consagró a la Virgen y se dio cuenta que podía acercarse a esta devoción a través de Internet. Mater Cheli tiene como objetivo acercar a más personas al corazón de la Virgen para adquirir de esta forma un conocimiento más profundo de Cristo. Dimitri cuenta que para realizar esta promesa a la Madre de Dios es necesario seguir el itinerario que propone San Luis de Montfort, entre ellas elegir un día que coincida con una fecha mariana. Una vez inscrito en la web y 33 días antes de la fecha escogida, al usuario le llegarán emails con lecturas y oraciones de preparación. Después de esto, en el día 34 se lleva a cabo la consagración que se tiene que hacer en una parroquia, tras confesarse, comulgar y leyendo la fórmula delante de una imagen de la Virgen María. Promover la tolerancia y el respeto religioso es una de las misiones de la Iglesia Católica. Es por esto que el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso envió un mensaje animando la buena relación que se debe promover entre las diferentes culturas. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso hizo público un mensaje en el que felicitaba la colaboración existente entre los cristianos e hindúes para combatir la intolerancia. Este saludo se realizó con motivo de una de las fiestas más importantes de la religión hindú, la Deepavali. El mensaje firmado por el presidente del Pontificio Consejo Cardenal John Luis Torán habla de la intolerancia como causa de la violencia en el mundo y por ello se invita a mostrar la armonía en la que se puede vivir entre las diferentes religiones, teniendo al respeto como uno de los valores fundamentales para entender a aquellos que pertenecen a culturas y creencias diferentes y que están en medio de nosotros. De igual forma se plantea el desafío de valorar a todas las personas por su dignidad innata, lo que exige una cultura del encuentro y solución de conflictos. Amigos, hemos llegado al final de la edición del día de hoy. Queremos enviar un saludo especial a todos los devotos de San Judas Tadeo que este 28 de octubre estarán de fiesta. Pues nos encomendamos a este apóstol, queremos de manera especial también encomendarnos a las oraciones de todos sus devotos. Así es, pues él es el patrono de las causas imposibles, así que todos a rezarle a San Judas Tadeo. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un buen día. Hasta pronto.